Y si te parece, Omar, pues damos inicio a la sesión. Estupendo. Vale, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todos a nuestro webinar de hoy. Es un webinar especial porque, como veis, tenemos un invitado de lujo y el objetivo es un poco comentar qué ha pasado durante estos últimos 4 años, cómo se ha puesto en práctica toda la normativa del control horario, que a nosotros desde WOFU nos gusta llamar más registro de jornada, pero que bueno, que coloquialmente, bueno, todo el mundo lo conoce como la ley del control horario, porque ha pasado un tiempo y han pasado muchas cosas. Aunque parece que fue el otro día, han pasado 4 años y queremos un poco hacer un repaso y actualizar sobre lo que ha pasado durante este tiempo. Primero que todo, pues presentar a Omar, abogado laboralista de Augusta Abogados, nuestro abogado de cabecera, por decirlo de alguna manera, con el que nos gusta compartir nuestras colaboraciones y sobre todo apropiarnos de su experiencia y de sus conocimientos para bueno, hacer un poco de darnos algunos tips y las mejores prácticas que en este sentido podamos compartir con nuestros clientes o todo el que nos quiera escuchar y acompañar esta mañana. Yo por mi parte soy Josneli, la mayoría de vosotros ya me conocéis, llevo toda la parte de legal dentro de WOFU y también de venta indirecta. Y nos encanta compartir estos momentos para poder refrescar experiencias y ayudaros en vuestro día a día, sobre todo para que la herramienta sea lo más ajustada posible a vuestras necesidades y que tengamos en cuenta todo el cumplimiento normativo, que es lo que venimos a ayudaros en la mañana de hoy. Recordaros que esta sesión está siendo grabada, la compartiremos al finalizar la sesión y tendremos también un espacio para preguntas y respuestas, si tenemos tiempo, que seguramente que sí, pero también en el apartado de preguntas y respuestas podéis ir apuntando, como había hecho Esther antes, y ya veo que hay 2 preguntillas más por allí. Las resolveremos al final de la sesión y si no, contar que os responderemos a cada uno de manera individual también. La estructura que nos planteamos durante la mañana de hoy es muy sencilla, simplemente contaros qué ha pasado, qué dice la ley, un poco muy rápidamente qué nos comenta la ley de control horario, el registro de jornada, que ya decía que nos gusta llamarlo más así. Omar nos compartirá también su experiencia sobre cómo afrontar una inspección, cuáles son las nuevas normas o sentencias en este sentido y cómo podemos gestionar una posible incidencia o sanción a partir de una inspección realizada a nuestra empresa. Y como comentaba también, pues al final de la sesión un apartado para preguntas y respuestas. Así que sin más, entramos un poco en materia y os comento rápidamente, como hacemos siempre, dónde nos situamos, ¿no? El registro de jornada en España no es algo nuevo, sino que está regulado en el Estatuto de los Trabajadores desde hace ya bastante tiempo, aunque es cierto que inicialmente solo estaba para trabajadores a tiempo parcial y trabajadores con horas extraordinarias. No obstante, el 8 de marzo de 2019, más concretamente en mayo de 2019, entró en vigor una nueva normativa que regula y hace extensible la obligación del registro de jornada a todos los trabajadores, no solo a tiempo parcial, sino también a tiempo completo. A partir de ahí, pues el Ministerio del Trabajo publicó una guía sobre el registro de jornada, que muchos de nuestros clientes en WOFU ya la tenéis. Si no, ya sabéis que nos las podéis solicitar a hello@wofu.com y estaremos encantados de compartirla. Al igual que el criterio técnico también de 2019, en el que se habla sobre la actuación de las inspecciones de trabajo en el caso en la materia del registro de jornada, así como los planes estratégicos tanto de 2019-2021, 2021-2023 y ahora pues saldrá seguramente 2024-2027 y bueno, y toda la normativa nacional y europea que nos comentará Omar más adelante. Perdona, Omar, creo que te presenté. He empezado aquí a hablar como una loca y no te he dado las gracias por acompañarnos esta mañana. Nada, es un placer como siempre colaborar con WOFU. Yo recuerdo desde que entró en vigor la norma que, vamos, que ahí surgió el amor de alguna forma entre nosotros y empezamos a hablar sobre el registro de la jornada y el control de tiempos. Así que por mi parte, un placer, encantado siempre de poder aportar mi granito de arena en esta cuestión que, en fin, que sigue estando a la orden del día a pesar de haber pasado 4 años. Y tanto, y tanto. Y tanto que lo digas. Por eso estamos aquí y tenemos a este público maravilloso aquí escuchándonos a nosotros. Pero bueno, hecho este acápite, perdonar que al principio no todavía te presenté, pero no te di la oportunidad de No te preocupes. hablar.
Pues eso es un poco el contexto en el que nos situamos. O sea, hablamos de un registro de jornada que coloquialmente todo el mundo conoce como control horario, que no es algo nuevo, sino que ya está regulado en el Estatuto de los Trabajadores. Y la ley del Decreto Ley 8 del 2019 lo que viene a hacer es añadir un apartado dentro de un artículo del Estatuto de los Trabajadores con tres párrafos que nos ha cambiado la vida a todas las empresas, y que dice, pues, 4 cosas muy concretas. Primero, que la empresa tiene que tener un registro de jornada diario, que debe incluir el inicio y el fin de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad ni de la manera de hacer. Que este registro debe pactarse de alguna manera con los trabajadores, o sea, a partir de una negociación colectiva o un acuerdo de empresa, o en su defecto una decisión del empresario, pero siempre que se comunique a los trabajadores, y que todo esto tiene que estar documentado en algún sitio. Puedes tenerlo en una libreta o puedes tenerlo en una plataforma digital, pero que tiene que estar documentado. Y esa información se debe guardar durante 4 años, de modo que si viene una inspección, te puede solicitar pues, los últimos 4 años. Ahora mismo pueden llegar un inspector a nuestras empresas y solicitarnos un registro de jornada de inicios de 2020 o de finales de 2019, porque estamos dentro de estos 4 años que tenemos la obligatoriedad de guardar esta información. Entonces, de manera muy sencilla, ¿qué es el registro de jornada? Pues es un artículo dentro de un artículo que se añade dentro de una ley que complementa, que viene a añadirse al Estatuto de los Trabajadores, perdonad, y que dice 4 cosas. Que tiene que haber un registro diario, que ese registro tiene que tener el inicio y el fin de la jornada, que esto tiene que estar escrito en un acuerdo de empresa o en una política de alguna manera interna, que se tiene que guardar, documentar y guardar durante 4 años. Como veis, son 4 cosas muy sencillas, pero de las que se desprenden muchísimas cosas. ¿Qué ha pasado durante estos 4 años? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la realidad que nos afecta hoy a nuestras empresas? Pues según una publicación muy reciente del 15 de mayo del 2023, la mitad de las empresas no superaría una inspección sobre el fichaje a 4 años de la ley. O sea, han pasado 4 años, pero aún hoy la mitad de las empresas españolas no lo hacen o no lo hacen bien. De hecho, se valora en 6 millones de euros, o sea, en más de 6 millones de euros, las multas que ha impuesto la Inspección de Trabajo en este sentido. ¿Por qué son las multas? ¿No? Estos 6 millones de euros, ¿por qué son? Primero, porque no hay una política clara ni configurada dentro de la empresa que diga cómo vamos a hacer este registro de jornada. La gente no sabe, o no lo hace, o no sabe si lo tiene que hacer en la libreta, en la plataforma, fichando con el dedo, con la cara, con lo que sea. No existen acuerdos para el teletrabajo donde se regule el registro de jornada. Ya sabéis que después de la pandemia, pues ha salido la ley para el trabajo a distancia y regula como un apartado dentro de los puntos básicos que tiene que tener el acuerdo con el trabajador, cómo se hará el registro de jornada. Y luego esto hay que inscribirlo. Hay muchas empresas que no lo tienen o que no lo tienen debidamente regulado, y esto también es motivo de multas. No todos los empleados fichan o incluso no quieren fichar. No todo el tiempo que el que estamos en la oficina se considera trabajo efectivo y la gente no sabe cómo se regula eso porque no está claro en la política. No regulamos los excesos de jornada, o sea, si trabajamos más horas, los empleados no saben qué pasa con ese tiempo. No se registran los descansos mínimos. Estos son ejemplos, ¿no? Son las principales causas por las que llegamos a estos 6 millones de euros, ¿no? Y por los que se considera que la mitad de las empresas españolas no aplican adecuadamente la normativa sobre el registro de jornada o el control horario. Ahora, ¿cómo podemos revertir esta situación? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Qué pasa cuando tengamos una inspección? ¿Cómo tenemos que hacer para cumplir adecuadamente con esta normativa? Pues para eso tenemos a nuestro super mega experto laboralista, Omar, que nos ayudará, ¿no? a entenderlo un poco mejor. Omar, ¿cómo podemos recomendar a nuestra audiencia, a nuestros compañeros, cómo prepararnos para enfrentar de la mejor manera posible una inspección de trabajo en este sentido? Bueno, yo en primer lugar, antes de responder a cómo podemos preparar esa inspección de trabajo, ¿no? que nos puede venir cualquier día, es importante que para poder prevenir o intentar estar bien preparado y en forma para afrontar una inspección,
haber hecho los deberes antes, ¿no? Sobre todo ya desde la entrada en vigor de la nueva ley, hacía 4 años, pues tener toda la gestión del registro de la jornada ordenado y aplicado en nuestra empresa, ¿no? Comentabas al principio que es importante primero tener un sistema de registro de la jornada, que luego comentaremos cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia sobre cuáles son los sistemas que ha ido admitiendo como válidos, reconocimiento facial a través de tarjetas, de QR, el sistema manual clásico, ¿no? Tradicional, pero es importante tener ese primer estadio cubierto, tener el sistema de registro y tenerlo informado a los trabajadores o al comité de empresa, para que todo el mundo tenga claro cómo se tiene que registrar la jornada de trabajo. Y luego el segundo estadio, que es fundamental, que también lo comentabas antes, es tener una política que regule el funcionamiento de esa gestión del tiempo, ¿no? Y gestión de esas horas. Es muy difícil preparar bien una inspección si no tenemos ordenadas la jornada de trabajo. ¿Qué sucede en caso de que exista un exceso de jornada? Compensamos las horas con descansos, las retribuimos económicamente. ¿Cómo establecemos las autorizaciones? Autorizamos esa jornada extraordinaria que el trabajador haga por parte de los responsables. ¿Cómo definimos la jornada de trabajo? Es importante definir muy bien cuál es la jornada laboral, cuáles son las pausas que hay que realizar. En cada empresa será un mundo diferente en función del convenio colectivo, pero es muy importante definir muy bien en nuestra empresa cuál es el horario teórico de todos los trabajadores por departamento, cómo deberán de fichar los trabajadores que prestan servicios en remoto o a distancia. En definitiva, tener esa política que me indique como empresa cómo se tiene que regular ese registro de la jornada y cómo funcionan cada trabajador en cada departamento. Eso es fundamental. Una vez ya tengo configurado pues el qué, es mucho más fácil preparar posteriormente una inspección de trabajo. Cuando estaba preparando la intervención, pues claro, pensaba en aquellas empresas que no tienen nada. Y para aquellos que me pregunten cómo yo, sin tener nada, puedo preparar una inspección de trabajo, pues la verdad que es complicado, porque realmente el mero hecho de no tener el sistema de registro de la jornada ya supone una infracción de la norma, tipificado en el artículo 7.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, ¿no? Y la inspección en este sentido puede imponernos una sanción de hasta 7.500 euros, solo por el mero hecho de no tener el sistema. Pero claro, luego pasamos a un segundo estadio. Oye, y si yo tengo el sistema de registro de la jornada, pero no tengo la política, ¿cómo puedo preparar una inspección de trabajo? Pues ahí hay un segundo problema para prepararlo. Y es el hecho de justificar y acreditar que yo estoy, primero, gestionando adecuadamente las horas extraordinarias, si se están produciendo. La inspección en este sentido lo que normalmente pide es, uno, los resúmenes de todos los registros de la jornada que se han producido de manera diaria por departamentos y en cada persona trabajadora, y posteriormente a la empresa le pregunta cómo está gestionando ese exceso de jornada en caso de que se produzca, ¿no? Lo estamos compensando con descansos en ese periodo de 4 meses que establece el Estatuto de los Trabajadores como máximo. Hay un pacto con el comité de empresa en el que se permite a los trabajadores compensar más allá de los 4 meses esos excesos de jornada, o bien si se están retribuyendo económicamente en nómina, acreditar que efectivamente se está haciendo el pago en el concepto de horas extras y que no se están enmascarando horas extras, algo bastante recurrente en nuestro mercado de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Lo hacen muchas empresas para intentar cotizar menos, ya que como sabemos la hora extra tiene un valor de cotización superior, ¿no? Para aquellas empresas que lo tengan todo, que tengan el sistema de registro, que tengan la política de control horario, que tengan pactos incluso con el comité de empresa, pues preparar la inspección será relativamente sencillo, porque realmente será difícil que nos impongan una infracción por incumplimiento de la norma en materia de registro de la jornada. Luego habrá que ver si esa política realmente se está aplicando correctamente y si realmente obedece a la realidad de la empresa. Es decir, si yo hago horas extras, pues efectivamente las estoy retribuyendo y si efectivamente las estoy controlando tal y como establece la normativa, ¿no? Por lo tanto, dentro de estos tres tipologías de supuesto que se pueden dar, la forma de abordar una inspección de trabajo puede variar. En el primero de los casos, pues intentaría ser bastante cauteloso, bastante humilde, permitirme la expresión, porque realmente va a ser muy difícil acreditar que estamos cumpliendo con el registro horario. En algún caso, un cliente nos ha preguntado, bueno, pero si yo no tengo sistema de la jornada, ¿podría crear desde cero y con carácter retroactivo un registro manual en el que los trabajadores me firmen pues que diariamente han ido cumpliendo con la jornada en el último año?
A ver, el papel lo aguanta todo. Luego veremos que el sistema de registro de la jornada a través de papel o de forma manual ha sido convalidado por nuestro Tribunal Supremo dentro de unos mínimos requisitos, pero no sería lo recomendable en este caso. Lo recomendable pues, sería tener un sistema de registro de la jornada que sea objetivo, que sea fiable, que no sea alterable y, como comentabas al principio, que sea accesible para los trabajadores. Cuando nos lo piden, pues que lo tengamos a su disposición y conservarlo durante ese periodo de 4 años que establece la norma. A partir de aquí, sí que me gustaría pues eso, hacer un poco de balance de cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia, porque no hay que olvidar que cuando entró en vigor la normativa, en ese Real Decreto 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, pues efectivamente teníamos muchísimas dudas. Entonces el Ministerio de Trabajo, y en coordinación con la Inspección de Trabajo, tuvo que publicar la guía, ¿no?, que comentabas anteriormente. ¿A quién se le aplica esto? ¿Personal de alta dirección? ¿A los directivos? ¿Se pueden excluir a los directivos de aplicar esto a la jornada? ¿Trabajadores con carácter general? ¿Qué sucede en el ámbito de las ETTs? ¿Tiene que fichar la ETT? ¿Tiene que fichar la empresa usuaria? ¿La subcontrata? ¿La contrata? Había muchas dudas. Todo eso, para que tenga interés, está bastante aclarado y definido en esa guía que apuntabas al principio, pero sí que es verdad que surgieron muchas dudas y la jurisprudencia ha ido puliendo alguna de ellas. Y a mí me gustaría pues eso, compartir alguna de las novedades, por ejemplo, jurisprudenciales que se han ido compartiendo, ¿no? Por ejemplo, antes de entrar a nivel jurisprudencial, sí que me gustaría destacar que, porque en el despacho nos preguntan muchos clientes si el registro de la jornada o el control de este cumplimiento normativo está en el ojo de la inspección de trabajo. Lo cierto es que sí, creo que decías al principio que hay un plan de actuación de la inspección de trabajo proyectado para el 2021 al 2023 y uno de los puntos que efectivamente trata la inspección es el plan de actuación 1.2, es el control de los tiempos de trabajo, tanto a trabajadores a tiempo completo como a tiempo parcial. Y aquí en este sentido la inspección lo que hace es intensificar toda la actuación planificativa, además con un apoyo de una herramienta antifraude digitalizada, que eso lo que permite es pues, llegar a muchísimas más empresas que quizá hace 4 años, ¿no? Y la finalidad del plan de actuación de la inspección es revisar que en todas las empresas se tenga un registro de la jornada y que se estén gestionando adecuadamente esas horas de trabajo. A partir de aquí, me gustaría compartir con vosotros algunas sentencias muy interesantes que hasta recientemente, diría 2022-2023, teníamos ciertas dudas a la hora de configurar políticas de registro de la jornada, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, sobre todo porque dentro de la política es muy importante definir cuál es nuestro sistema de fichaje y luego comunicarlo al trabajador, ¿no? Nos llegaban muchas consultas al despacho sobre si el papel, que aparte de aguantarlo todo, es un sistema válido, ¿no? Y efectivamente ha sido objeto de muchísimas sentencias, pero la más reciente es una de 15 de febrero del 2022, en la que el Tribunal Supremo, en este caso la Audiencia Nacional, lo que hace es, en este supuesto en concreto, descartar el papel, un sistema manual de registro de la jornada, como sistema válido, porque en aquel caso, en este supuesto, lo que hacían los trabajadores era únicamente volcar su firma en un papel en el que establecía el servicio en el que estaban actuando y únicamente aparecía la fecha de inicio, pero no la fecha de fin de la jornada de trabajo. Y en este caso, la Audiencia Nacional lo que viene a resolver es que en este caso, el sistema manual no es válido porque no cumple con los principios que establece la normativa. En este sentido, es que el horario que aparezca en ese registro tiene que ser el de inicio y el de la finalización de la jornada de trabajo. Por lo tanto, en este caso, no lo ha considerado ajustado a derecho. De todas maneras, para aquellas empresas que tengan el sistema papel, manifestar que sigue siendo válido, pero siempre y cuando aparezca el horario concreto, diario, de inicio y de fin de la persona trabajadora y que sea efectivamente real, o sea, que sea diario, nada de fichar al final de la semana o al final del mes, porque en todo eso desvirtúa la finalidad de la norma, ¿no? De todas maneras, no es el sistema que nosotros en principio recomendaríamos, sobre todo porque cuando tenemos que afrontar una inspección de trabajo y tenemos que
recopilar todas las horas que se han producido durante 1 año o 2 años, con el papel vamos a tener ciertas dificultades para computar pues, qué excesos se han producido, cuántas horas extras. Gestionar el tiempo va a ser más complicado. Sin embargo, con un software digital, toda esa información se puede obtener de manera mucho más ágil y más rápida, y todo eso te permite ahorrar tiempo para comunicarlo al trabajador, al comité de empresa o incluso a la inspección de trabajo, ¿no? Por otro lado, nuevos o diferentes sistemas de fichaje, el de huella dactilar, que la jurisprudencia ya ha convalidado que es un sistema de fichaje perfectamente válido y que no incumple la normativa en materia de protección de datos. Había sido objeto de discusión si era válido o no, y al final la jurisprudencia lo ha convalidado. Luego también el sistema facial. Este sí que es un sistema a través de la obtención de datos biométricos de la persona trabajadora. Y en este sentido sí que es cierto que la jurisprudencia ha ido convalidando el reconocimiento facial como un sistema de registro de la jornada, pero sí que cabe poner encima de la mesa que en diferentes sentencias y también en resoluciones de la Agencia Estatal de Protección de Datos se ha indicado que estos sistemas en el que se puede identificar perfectamente a la persona trabajadora se obtienen datos mucho más sensibles y muchos más personales que, por ejemplo, los que podemos obtener a través de una huella dactilar o a través de otros sistemas, ¿no? Y que, por lo tanto, en este sentido, la Agencia Estatal de Protección de Datos, para poder tener este sistema con las debidas garantías legales, establece que se deben de cumplir una serie de requisitos. Y dentro de estos está el realizar una evaluación de impacto en materia de protección de datos. Hay que hacer un diagnóstico para identificar realmente cuáles son los datos confidenciales que el sistema absorbe, y a partir de ahí intentar establecer medidas específicas para evitar que esos datos puedan derivarse a terceros o que puedan estar en contacto de otras personas. No es el sistema, digamos, más recomendable si no queremos tener problemas con... Si cumplimos la normativa de protección de datos no hay ningún problema, pero si tenemos el sistema de reconocimiento facial y no tenemos este diagnóstico de impacto de protección de datos, la Agencia Estatal de Protección de Datos ha sancionado a múltiples empresas por tenerlo sin haber realizado ese diagnóstico. Por lo tanto, es un sistema que lo pongo en cuarentena porque no sería, en fin, el más recomendable en todos los casos. Sí, comentar aquí, Omar, también, perdona que te interrumpa, que si la Agencia de Protección de Datos ha publicado una guía también para el control en las relaciones laborales, en el marco de las relaciones laborales, que también lo tenemos disponible en WOFU, que si alguien no lo tiene a mano, porque hay un apartado específico para el registro de jornada, donde habla de todos estos temas. Nos podéis solicitar también a help@wofu.com y estaremos encantados de compartirlos. Una información pública, pero si no lo encontráis por ahí, pues nos los podéis pedir y también os lo compartiremos. Perfecto. Y en definitiva, para cerrar el capítulo de los sistemas, en este sentido, el más recomendable, bajo nuestro punto de vista, sobre todo por un tema de agilidad, practicidad también y de protección de datos, que en este sentido es importante, es un sistema en el que a través de una aplicación, o a través de una app o a través de un QR, un código QR o tarjeta, pues el trabajador pueda fichar sin dejar rastro de sus datos personales, pero garantizando que efectivamente esa es la persona que va a realizar esa jornada de trabajo y desde el principio y el fin de la jornada. Luego, por otro lado, ha sido objeto de muchísima discusión el registro autodeclarativo. Y me explico. Varios sindicatos han impugnado determinados acuerdos, sobre todo convenios colectivos, en los que se cuestionaba si el trabajador de manera libre y de manera voluntaria registraba sus horas de trabajo, si esto era un sistema válido, teniendo en cuenta la lectura que has hecho anteriormente del artículo 34.9 del estatuto, o dejar en manos del trabajador el fichaje incumplía el elemento de objetividad que exige la normativa para poder llevar a cabo este registro, ¿no? Y pongo un ejemplo que es el más reciente. Tenemos varias sentencias del Tribunal Supremo, una del 5 de abril del 2022, donde una compañía de seguros, en este caso pues las partes sindicato y empresa, pactaron un acuerdo de modelo de registro de la jornada en el que el inicio y la finalización de la jornada se registraban automáticamente con el encendido y el apagado del ordenador. Esto fue objeto de discusión en la negociación y uno de los sindicatos, en este caso CGT, lo elevó
a conflicto y al final fue resuelto por el Tribunal Supremo. Y en este sentido, el Tribunal Supremo, la precisión que hace es que, en este caso, la autodeclaración del registro de la jornada por parte del trabajador es perfectamente válida. Al final, el elemento de objetividad puede darse tanto si es la empresa la que registra o el responsable el que convalida el registro, como si es el trabajador. Luego tendrá, para que sea objetivo, tendrá que obedecer a la realidad. Pero en el ámbito del registro de la jornada, donde al trabajador se le pide pues, una cierta actividad, ¿no? Que sea activo en registrar el inicio y el fin de la jornada, o incluso en pausar los diferentes descansos que se produzcan durante la jornada de trabajo, pues es importante que el trabajador tenga cierta legitimidad para poder volcar esa información. Por lo tanto, el Tribunal Supremo ya lo convalidó. Lo pongo encima de la mesa porque puede ser que alguno de vosotros esté negociando una política de control horario y el sindicato esté alegando que el sistema elegido por la empresa o que planteado por la empresa, en el que el trabajador libremente decida poner las horas que quiera, pues que no es válido, ¿no? Y también tenemos otra sentencia del Tribunal Supremo, esta es más reciente, el 18 de enero del 2023, donde los trabajadores de manera libre ponían las horas completas que habían desarrollado ese día, 8, 9, 10. También fue impugnada por el sindicato y el Tribunal Supremo se volvió a ratificar en su criterio de convalidar y aceptar la autodeclaración de esas horas realizadas por el trabajador, ¿no? Por lo tanto, la autodeclaración de esas horas ha sido convalidado por la propia jurisprudencia. Luego había otra cuestión importante que nos planteamos al inicio de la entrada en vigor de la norma, y es que en muchas políticas de trabajo a distancia, de registro de la jornada, establecíamos que el empresario, a través del responsable del departamento, podrá convalidar, aceptar o no las horas extraordinarias que el trabajador comunique a través de la app. Y esto al final permitía a la empresa regular mucho mejor y controlar y evitar sobre todo que muchos trabajadores registraran un exceso de jornada de trabajo y que realmente no obedeciera a un tiempo efectivo de trabajo, ¿no? Y en este sentido, la Audiencia Nacional, en numerosas sentencias desde el 2000, os diría 19, 10 de noviembre del 19, 2 de diciembre del 20, ha venido a confirmar que el empresario puede revisar el exceso de la jornada y autorizar esas horas extraordinarias a los efectos de gestionarla, o bien con el pago o bien con el descanso. Pero que es un sistema que es compatible con la definición de registro de la jornada del legislador, porque al final uno de los elementos más importantes en la realización de horas extras es que éstas sean voluntarias. Y esa gestión en la autorización de las horas extras no altera el régimen de voluntariedad de las horas extras. El trabajador seguirá pudiendo hacer horas extras, únicamente, pues en este sentido, la empresa podrá autorizarlo. Y de hecho, en uno de los conflictos que fue resuelto por el Tribunal Supremo, en la sentencia de 22 de febrero del 2023, una empresa que implementó, sobre todo a raíz de la entrada en vigor de esta norma, implementó este derecho de autorización empresarial y el sindicato alegó que era una modificación sustancial porque nunca se les había exigido que el responsable o se había contemplado que el responsable pudiera autorizar las horas extras. Se habían hecho horas extras históricamente, pero el trabajador las comunicaba y la empresa las pagaba. Lo que hizo la empresa fue, de alguna manera, profesionalizar un poco a través de una política la gestión de esas horas extraordinarias con la autorización empresarial. El sindicato alegó que eso era una modificación sustancial y el Supremo dijo que no había modificación sustancial en tanto cuanto la empresa pues, puede pedir esa autorización porque se mantiene el carácter de voluntariedad de esas horas extraordinarias, ¿no? Por lo tanto, si alguno de vosotros está negociando una política e introduce este elemento, que nosotros lo recomendamos siempre, sobre todo para evitar que determinados trabajadores pues, registren horas extraordinarias cuando realmente no ha existido tiempo de trabajo efectivo. Esto puede ocurrir en viajes, puede ocurrir, por ejemplo, trabajadores que llegan antes a trabajar y ya registran antes de la jornada teórica, trabajadores que prolongan quizá en exceso su jornada de trabajo. Es importante tener este régimen de autorizaciones para pues, que el responsable diga si existe o no esa hora extraordinaria, ¿no? Luego hay una cuestión importante que también me gustaría recomendaros a todos cuando
los que no tengáis una política de registro de la jornada o los que queráis modularla de conformidad con esta nueva jurisprudencia, y es establecer de alguna manera una regulación del registro en función de cada colectivo. No es lo mismo el colectivo que puede estar móvil o itinerante, hablamos por ejemplo de comerciales, que tendrán un sistema de registro quizá pues, más adaptado a esos desplazamientos que el personal que pueda trabajar en oficina o personal de producción, ¿no? Es importante que cada uno de los colectivos y departamentos tenga un sistema de fichaje adecuado a las características de su puesto de trabajo y que además la jornada de trabajo se especifique muy bien en cada colectivo. Voy a poner un ejemplo que es el que ha tenido más fuente de conflictividad, es el colectivo de los comerciales o trabajadores que se desplazan continuamente, ¿no? El definir correctamente cuál es la jornada efectiva de trabajo cuesta mucho en este sector, porque en este colectivo, porque no será seguramente la primera vez que negociéis con el comité de empresa si el trabajador tiene derecho a que se le compute la jornada desde que sale de su domicilio hasta que llega al primer cliente, o si empieza desde el primer cliente y luego cuando regresa a su domicilio, ¿no? Computamos la jornada hasta que llega a su domicilio o bien hasta que deja de dar servicio al último cliente, ¿no? Es importante que para evitar estas cuestiones, que son esenciales para poder registrar la jornada y que el trabajador esté bien instruido, definir muy bien cuál es la jornada de trabajo de esos trabajadores, cuál es el horario teórico sobre la cual se entiende que es una jornada ordinaria, y luego establecer si como empresa reconocemos, según la casuística de cada colectivo, si reconocemos que es jornada efectiva de trabajo el tiempo de desplazamiento hasta el primer cliente o no. Podemos indicar lo que sí o podemos indicar que no. Pero es importante ponerlo en ese sentido encima de la mesa y definirlo muy bien. Y luego el personal de oficina, cuál es el horario teórico, y en este sentido, si se quieren registrar las pausas que se producen intrajornada de trabajo. Otra de las cuestiones que surgía al inicio de la entrada en vigor de la ley era si la empresa estaba obligada a registrar los descansos, las pausas, el tiempo de bocadillo, el tiempo de café, del cigarrillo, ¿no? Muchas empresas optaron por el camino quizá más práctico, que es registro de inicio de la jornada y fin de la jornada, y luego aplico un elemento corrector de 2 horas de descanso al final de la jornada, pero luego hay empresas que fueron más allá y establecieron la obligatoriedad de registrar todas las pausas que se produjeran durante la jornada de trabajo. Muchos trabajadores bajan a fumar, y no bajan una vez, sino que igual bajan 2, 3, 4, 5, y eso ha sido fuente de conflictividad. La jurisprudencia también ha ido convalidando que la empresa pueda imponer a través de la política de control horario, pues que se registre no solo el inicio y el fin de la actividad, sino también que se registren las ausencias temporales de ese trabajador, ese tiempo de cigarrillo. Y de hecho, pues que se establezca si ese tiempo de bocadillo, ese tiempo de cigarrillo es jornada efectiva de trabajo o no lo es. Y esto es muy importante porque si no lo definimos correctamente, nos podemos encontrar con que el trabajador, pues bueno, compute su jornada de trabajo de manera distinta a la que lo está haciendo la empresa. Para eso es importante tener la política, para definir si ese descanso es tiempo efectivo de trabajo o no lo es, porque al final eso nos va a dar la jornada total diaria y con ello conocer cuál es la jornada anual y si estamos cumpliendo con la jornada máxima que establezca el convenio colectivo, ¿no? Ha sido fuente de conflictividad esta cuestión. De hecho, una de las sentencias más recientes también es la de 22 de febrero del 2023, donde la empresa de la noche a la mañana implanta una política de registro de la jornada y obliga a los trabajadores a registrar esas pausas de cigarrillo. El sindicato, bueno, pues entra en cólera y lo que viene a defender es, uno, usted no puede obligarme a mí a registrar las pausas, porque aquí no se ha hecho nunca, y dos, este tiempo es tiempo efectivo de trabajo. Usted no me lo va a hacer recuperar. La empresa, a través de la nueva implementación de esa política, dijo que no. Oiga, esto usted tiene que fichar y además el tiempo que esté fumando no se le computa como jornada efectiva de trabajo. ¿Qué resuelve el Tribunal Supremo? Por un lado, la empresa puede implementar esas pausas porque es una forma de garantizar cuál es la jornada real de ese trabajador. Y en segundo lugar, ese tiempo destinado al cigarrillo
de 10-15 minutos. Como el sindicato no acreditó que fuera una condición más beneficiosa, sino una mera tolerancia empresarial, en ese caso el Tribunal Supremo vino a decir que la empresa, al no ser una condición más beneficiosa, sino una mera tolerancia, podía unilateralmente modificar y establecer que ese descanso era tiempo efectivo, no era tiempo efectivo de trabajo, y por lo tanto tenían que recuperarlo al finalizar la jornada o en otro momento, ¿no? Por lo tanto, parece ser que la jurisprudencia, la tendencia es pues, a ir respaldando bastante la implementación de los registros, de registrar prácticamente todo lo que se produzca durante la jornada de trabajo, pero como el artículo 34.9 es muy abierto, deja en manos de la negociación colectiva, de los convenios colectivos y de las partes que negocien cuál es el sistema de fichaje que más les conviene aplicar, y también cómo se tiene que desarrollar ese sistema de fichaje. Si fichamos todo, descansos y jornada efectiva, o si únicamente fichamos entrada y salida y luego pues, descontamos los descansos que en la empresa se estén aplicando, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista jurisprudencial, sí que quería compartir con todos vosotros estas sentencias que son del 2022-2023 y que hasta hace poquito ha sido fuente de conflicto, ¿no? Y muchas de ellas aún están en revisión. Muchos conflictos de estos surgieron en 2020, 2021 y ahora es que se resuelven por el Tribunal Supremo o por la Audiencia Nacional. Y bueno, eso es un poco lo que marca la diferencia, ¿no? De la evolución, de cómo ha ido evolucionando durante estos 4 años la normativa, ¿no? Un poco complementándose, porque como bien decías, ya habéis visto que es solo un artículo, o sea, un apartado dentro de un artículo, pero que cambia muchas cosas. Y aunque ha salido la guía y aunque hay el criterio de la inspección, pues es algo que ha ido evolucionando y se ha ido complementando con toda esta normativa, con todas estas sentencias, perdón, que lo van complementando. Lo de los descansos automáticos, que os decía que también es motivo de multas o de conflictos sobre todo, y que como bien explicaba se han ido clarificando con las últimas sentencias. No sé, Omar, si quieres comentar algo más o pasamos ya directamente a las preguntas. Sí, yo únicamente, nada, 2 minutos de cierre simplemente. Sí, A nivel sí. de recomendaciones, yo recomendaría, y lo digo con bastante energía, porque cuando hablo con determinados clientes hay cierta reticencia a crear una política porque parece que se hacen políticas para todo, pero especialmente en materia de registro de la jornada es importante tenerlo bien regulado y establecer el funcionamiento. Y una vez se tiene ese marco de regulación o esas reglas del juego, la recomendación siempre es informar a los trabajadores, instruirles de manera adecuada de cuál es su jornada, cómo tienen que fichar y cómo se van a regular los excesos de jornada para no generar incertidumbre y crear seguridad jurídica tanto a trabajador como a empresa. A la empresa la gestión de esos tiempos de trabajo le va a permitir muy bien optimizar mucho mejor todo el tiempo que se destina a servicio, a productividad, y al trabajador también para conocer realmente que realmente la jornada de trabajo que está poniendo a disposición de la empresa está siendo tratada pues, de la mejor manera posible, ¿no? Y en este sentido, recomendar tener la política con un régimen de compensación de excesos de la jornada, de descansos o de horas extras, tener un régimen de autorización de esas horas extraordinarias, como comentaba ahora, diferenciar entre colectivos, delimitar muy bien cuál es la jornada de trabajo y el horario teórico, y por último, para aquellas empresas que tengan trabajadores en remoto, establecer en los acuerdos de trabajo a distancia cuál es el régimen de registro de la jornada que estos trabajadores, cuando estén en domicilio o en otro lugar donde teletrabajen, pues cómo tienen que llevar a cabo ese registro de la jornada, que muchas veces la política corporativa está conectada con el acuerdo de trabajo a distancia que cada persona trabajadora tenga en la empresa. En este sentido también, y a modo de resumen, compartirles nuestra experiencia desde WOFU. Todos nuestros clientes que han sido interpelados o demandados por los trabajadores o en los casos que ha existido cualquier conflicto laboral, han podido aportar esta política debidamente documentada, debidamente informada dentro de nuestra plataforma, e incluso hemos sido capaces de acreditar pues los fichajes, todos los fichajes y toda la actividad del empleado, y es
Aparte es una garantía para la empresa, ¿no? Que todo esté documentado, que todo esté registrado, que todo esté organizado y constituye un medio de prueba ante cualquier tipo de conflicto laboral, que por nuestra experiencia con nuestros clientes pues ha sido bastante positiva. A mí la verdad, y yo solo un paréntesis, cuando tenemos que representar a alguna empresa en juicio porque se reclaman horas extras o cualquier cantidad que derive de la jornada, nos alivia mucho saber que la empresa tiene un buen sistema de registro y que tiene una política bien trabajada, porque eso te va a permitir explicar muy bien cuál es el sistema de funcionamiento de esa gestión de los tiempos. Y es mucho más fácil acreditar que se ha cumplido con la jornada de trabajo y que se ha pagado conforme al trabajo realizado. Sí. Pues en caso de que fallen en contra de la empresa, no es solo lo que te reclama el trabajador, sino que además tienes que indemnizarlo por los últimos 3 años Exacto. bueno, y todo se vuelve un poco más complejo. Entonces, en resumen, ¿no? ¿Cómo prepararnos para una inspección? Primero, sobre todo, tener una política muy clara, muy establecida, comunicada a los trabajadores, porque el papel lo aguanta todo. Si lo tenemos escrito pero no lo hemos comunicado a nadie, tampoco nos vale, ¿no? Que esté una política, que esté regulada, que esté comunicada a los trabajadores y un sistema que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego, básicamente. No tiene mucho más misterio. A partir de ahí, pues todos tendremos situaciones especiales, pero si las regulamos de alguna manera, pues ya también quedaríamos cubiertos en este sentido. Tenemos un montón de preguntas. No sé si nos dará tiempo responderlas a todas, pero comenzamos. Carla Alvarado nos pregunta cómo se hace el control horario en un entorno de trabajo híbrido. Por ejemplo, cuando trabajan más en casa. Bueno, pues bueno, si quieres, Omar, te cedo la palabra, pero... Bueno, no, yo únicamente, si seguramente vayamos a recomendar lo mismo. Sí. Normalmente en la política de control horario, si hay trabajadores que están trabajando en remoto, lo que recomendamos es abrir un episodio concreto para los teletrabajadores. Ya sé, la pregunta va en el formato híbrido, pero al final no dejan de ser teletrabajadores cuando están en casa. Por lo tanto, se establecen las reglas de fichaje cuando se presta servicios desde el domicilio del trabajador. Tener una app o tener un sistema de registro de la jornada válido, objetivo, fiable y que sea accesible también. Y por otro lado, definir muy bien cuál es la jornada de trabajo, porque aunque estemos en casa, hay una jornada teórica que el trabajador tiene que cumplir y si se produce un exceso de jornada, pues que sea convalidado por el responsable. Sí, en este caso yo os recomendaría también, si tenéis el trabajador realiza más del 30% de la jornada desde casa, en entorno de trabajo a distancia, pues aquí también recordar que es obligatorio tener un acuerdo de teletrabajo. Y el acuerdo de teletrabajo pues tiene unos puntos muy concretos y uno de ellos es el registro de jornada. Establecer cuál es el horario de trabajo, las condiciones del puesto de trabajo y cómo se va a hacer ese registro. En el caso de una plataforma como Wofo, pues lo tienen sencillo porque se pueden conectar desde la app o directamente desde el ordenador, desde la plataforma en cualquier sitio y lo pueden registrar, incluso se puede geolocalizar si el trabajador, por supuesto, da su consentimiento para no entrar en conflicto con el tema de la protección de datos, pero que, bueno, es bastante sencillo si lo tienes regulado en el acuerdo del teletrabajo. Acuerdos que también, por cierto, tendréis que registrar ante el SEPE, el antiguo SEPE. Vale, otra pregunta de un anónimo. Según nuestra política, tenemos establecido que las horas extras se compensan con tiempo. Muy bien. A no ser que se pacte lo contrario o se superen los 4 meses. Perfecto. Deben ser autorizadas previamente por el responsable, pero en el aplicativo son los trabajadores quienes lo solicitan y los responsables autorizan. ¿Es correcto? Incluso a veces se da el caso que el propio trabajador se queda más tiempo pero no quiere solicitarlo. ¿Sería eso un problema? Yo aquí lo veo perfecto, ¿no, Omar? No sé cómo tú lo ves. Sí, también un régimen de autorizaciones dentro de los 4 meses y bueno, de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores, no hay nada. La última cuestión entiendo que es si el trabajador se niega a... ¿Puedes repetir la última parte? Porque no me he quedado... Sí, el trabajador se queda más tiempo pero no quiere solicitarlo. Ah, bueno, pues eso ya el trabajador es libre de pedirlo o no. Hombre, si ha hecho horas extras, debería solicitarlo. Pero como al final, en fin, no me he encontrado todavía en el caso de empresa que haya pagado horas extras sin que el trabajador
las quiera cobrar, pero bueno, que el derecho laboral es tan vivo y tan dinámico que no me sorprendería tampoco. Pero vamos, veo que el modelo que tienen sería ajustado a una norma. De hecho, la recomendación es no esperar a los 4 meses, sino intentar limpiar las horas extras cada mes o cada 2 meses. También os digo en función de cuántas horas extras se produzcan. Si hay un gran volumen de horas extras, porque hay un gran volumen de trabajadores, mensualmente sería correcto limpiarlas y compensarlas de alguna manera en 1 o 2 meses. Si no es posible, pues bueno, en 4 meses sería el plazo máximo. Nosotros nos encontramos muchos clientes también que dicen, pues a lo mejor un responsable de recursos humanos o un responsable de mantenimiento, bueno, algún cargo directivo que no es alta dirección, con lo cual sí que tiene la obligación de fichar. No solicita las horas extra porque se entiende que dentro de su complemento salarial ya está incluido este apartado. Bueno, esto es una casuística que también se puede regular dentro del acuerdo o la política del control horario. Pero bueno, aquí es importante pues eso, que quede claro cuál es el tiempo de trabajo efectivo y si el trabajador excede, pues que lo solicite y si no lo quiere solicitar, pues nada. Lo que pasa es que sí es importante, en WOFU, aunque no hay trabajo, no todo el tiempo es trabajo efectivo, sí que queda registrado todo el tiempo que el trabajador está dentro de la empresa, sobre todo por un tema de prevención de riesgos laborales, ¿no? Que si hay un incendio o sucede algo dentro de la empresa se sepa quién estaba allí. Pero eso no significa que sea tiempo de trabajo efectivo o que haya que compensarse como horas extras de alguna manera. Claro. Simplemente, bueno, tenemos que estar alineados, ¿no? El registro de jornada no es algo etéreo o alejado de todo, sino que, bueno, interactúa con la protección de datos, con la prevención de riesgos laborales, todo, pues una sola cosa. Vale, tenemos otro asistente anónimo que nos pregunta que tiene una flexibilidad de 15 minutos en la entrada y la salida. Es decir, puede entrar 15 minutos más tarde y salir 15 minutos más tarde y quedaría como dentro del horario. A partir de ahí, todo el tiempo de exceso se consideraría fuera del horario y por tanto extra. Está bien este planteamiento. Está establecido en la política y los trabajadores están informados. Bueno, yo creo que bien, si lo tienes en la política y todo el mundo está de acuerdo y lo conoce, ya es un tema como de tolerancia, le decíamos, ¿no? Que es lo que tú explicabas antes. Tú tienes una tolerancia, algunos lo consideran hasta una cortesía si llegas 10 o 15 minutos más tarde o te vas 10 o 15 minutos antes y luego lo compensas. Tienes como una tolerancia, puedes entrar 15 minutos antes y te vas 15 minutos antes o entras 15 minutos después y te vas 15 minutos después. Exacto. Sí, el régimen de flexibilidad es una muy buena opción para darle al trabajador pues esa horquilla temporal de poder entrar un poquito antes o después, incluso 15 minutos. En alguna empresa hemos negociado 2 horas de flexibilidad, poder entrar a las 8 o a las 10. Eso va a condicionar luego tu horario de salida, ¿no? También, siempre y cuando hagas la jornada que tienes que hacer. Los trabajadores sabían que si entraban a las 10, pues salían más tarde, y si entraban a las 8, pues podían salir antes, ¿no? La flexibilidad es buena y de hecho yo soy un defensor de la flexibilidad en el entorno laboral siempre y cuando se pueda llevar a cabo. Y todo lo que se produzca fuera de esa horquilla, ¿no? de jornada de trabajo y exceda de la jornada ordinaria, 8 horas por ejemplo, pues sería jornada extraordinaria. Sí, yo creo que a lo mejor aquí la duda estará en si entras 15 minutos, como tienes esta tolerancia, puedes entrar 15 minutos antes e irte 15 minutos después, con lo cual al final del día, en vez de 8 horas, estarás haciendo 8 horas y media. ¿Esta media hora se considera hora extraordinaria? Pues dependerá cómo tengáis pactado en la política. A lo mejor en WOFU te permite que a las 8 horas, todo lo que excede a las 8 horas va como a una bolsa que requiere aprobación del responsable, por decirlo de alguna manera. Y cada empresa, como ya explicamos siempre, ¿no? Es un mundo. Hay quien dice, bueno, pues yo pago como un máximo de media hora al día y no pasa nada. Y hay quienes dicen, no, yo no quiero pagar ni un minuto más que no esté validado. Pues hay fórmulas dentro de nuestra plataforma para poderlo regular de una manera u otra. En cualquier caso, todas las fórmulas son válidas, siempre que esté establecido en la política y los trabajadores están informados. Por suerte o por desgracia, el artículo de la ley es bastante genérico, ¿no? Por eso hemos pasado todo este recorrido durante estos 4 años y 4 más que nos quedan, ¿no? Porque la norma es muy amplia, entonces es muy genérica y da margen a todo tipo de interpretaciones. Por suerte, la jurisprudencia va en el sentido de avalar a las empresas en que las políticas pues, sean lo más adecuadas posibles a la realidad de cada sector. Pero en cuanto a la pregunta en concreto, yo creo que lo estás haciendo bien
y simplemente pues se puedes ajustar o regular. Plataformas como Wofo lo tenemos, o sea que no sé si usáis Wofo, espero que sí, pero que lo puedes ajustar en cualquier caso. Tenemos otra pregunta, que dice a veces, igual era del mismo, a veces incluso hay personas que se quedan 15 minutos, pero no se solicita como extra, porque se entiende que la empresa permite este exceso. Bueno, es un poco lo que decíamos antes. Otra pregunta, dice, hay trabajadores que se olvidan de fichar y modifican ese día y lo meten manualmente, indicando en un comentario que se han olvidado. De esta forma, este día no queda sin fichaje de entrada. ¿Habría algún problema? Todo está validado por el responsable. Bueno, si en la medida, como al final yo siempre he dicho, desde ahora ya las empresas que tienen lista de fichaje ya hay más concienciación social y por lo tanto es más atípico que la gente se olvide al fichar, pero bueno, siguen pasando casos. En caso de que suceda, me parece correcto lo que están haciendo. Es decir, que se marque esa incidencia y que el trabajador también tenga conocimiento de la misma. Sobre todo porque si no se puede, claro, si no se puede registrar formalmente, que no sé si Wofo esto cómo lo gestionáis, al menos que de cara a una inspección, pues que esa hora que ha quedado descubierta ese día porque no se fichó y se fichó más tarde, poder acreditar frente a la inspección de que hay una incidencia y que el responsable es conocedor y que, bueno, que luego eso se tratará a efectos de la jornada como tenga que tratarse, ¿no? Sí, yo creo que este es cliente de Wofo y seguramente lo hacen así. Nosotros en la plataforma permitimos que si tú te olvidas fichar, porque esto pasa, no hay otra manera, puedas ajustarlo, lo que eso sí, tiene que validártelo el responsable. Vale. Aquí entramos en línea con lo que comentabas del registro autodeclarativo, o sea, tú puede ser que no haya fichado en el momento, pero si es admisible en derecho, ¿no? Que el trabajador pueda declarar que su hora de entrada no fue las 11, que es cuando se acordó de fichar, sino que en realidad había entrado a las 9. Y esto si está validado por el responsable, yo lo veo, en realidad lo veo perfecto. Porque, como decía, pues eso, no es solo que queda todo registrado y si hay una inspección, pues no pasa nada, porque ya hay también hay un registro, ¿no? En Wofo tenemos pues un histórico que tú sabes quién modificó qué cosa, en qué día y a qué hora y sobre todo quién lo validó. Si está validado por el responsable además, yo no le veo ningún tipo de dificultad. Como recomendación, yo en este punto es que me ha venido a mente algún tema que hemos llevado de trabajador que se le ha olvidado fichar con bastante recurrencia y los tribunales se han ido decantando para poder exigir el cumplimiento de ese registro. La empresa tiene una cierta obligación de informar, comentabas al principio, ¿no? De informar de la obligatoriedad de llevar a cabo el registro de la jornada. Y quizá en determinadas empresas donde vemos que hay más despistes de lo normal, sería bueno periódicamente mandar como recordatorios, no sé, diría así, anuales o a principios de año, recordando de la obligatoriedad y la importancia de registrar la jornada de trabajo. Porque esos recordatorios nos van a permitir luego, ante un incumplimiento, poder sancionar a un trabajador o poderle comunicar pues, una advertencia y reconducir mejor la situación. Sí, hay alguna sentencia también incluso de que se le descuentan, si no ficha, se le descuenta de la nómina y han sido avalados por los tribunales. Tenemos otra pregunta de Antinoro que nos pregunta, ¿qué ocurre si las horas extras que el empleado ya ha registrado en Wofo finalmente no son autorizadas por el responsable? Pues aquí, si utilizas el Wofo, si no son validadas por el responsable, no te sumarán en el total de horas. Exacto. Quedan pendientes y no suman como jornada efectiva. Porque si lo tenéis configurado de esta manera, pues significa que tiene que pasar por el responsable. Y tú puedes decir que estuviste hasta las 10 de la noche trabajando y que eso no sea real. O que no tengas una autorización para ello. Yo entiendo yo que sé, en una asesoría que están en época de impuestos, a lo mejor trabajas los fines de semana, pero ya tu responsable lo conoce y te lo valida. Pero si tú lo haces porque no has aprovechado tu jornada de trabajo, pues igual no corresponde, ¿no? Que se abonen o que se compensen con otros días. Entonces la respuesta es que no pasa nada, no suman como jornada efectiva. Otra pregunta. Normalmente, ¿qué suele pedir un inspector? ¿Revisa los fichajes por departamento? ¿Revisa los fichajes de una persona durante un tiempo específico? ¿Solicitan algún informe o simplemente echan un vistazo a la documentación guardada en el papel o digital? Normalmente el requerimiento de la inspección, cuando es de oficio,
lo que hacen es solicitar todos los resúmenes del registro de la jornada de trabajo diario de toda la empresa, que eso al final, pues, depende del volumen de trabajadores, puede ser, bueno, bastante documentación, pero bueno, si está digitalizado el registro, es bastante sencillo de obtener. Y aquí yo seguramente puedes explicar cuál es el proceso, pero este es uno. Luego, lo que suelen pedir en algunas ocasiones todos los TC1, TC2, nóminas de los trabajadores, política de trabajo, bueno, política de registro, si es que se tiene la misma. Y en principio nada más, porque con eso ya pueden verificar bueno, la jornada de trabajo que se está llevando a cabo. Luego normalmente en función del resultado de esas horas ya se exige más información, y puede ser que incluso testificales de diferentes responsables de cada departamento, sobre todo donde se producen más horas extras. Si es que documentalmente no se puede acreditar, pues que si hay un descuadre de horas extras, pues, y no podemos acreditarlo con documental que se están pagando ni se están compensando con descansos, pues bueno, igual la inspección necesita dar un paso más y pedirla a testificar la declaración de algunos responsables de departamento o de trabajadores sencillamente. En el caso de algunos clientes de WOFU que han recibido inspecciones, siempre les solicitan pues, el informe de presencia a diario, que es nada, donde se registra el inicio, el fichaje de inicio, el fichaje de salida, el total de horas, el total de tiempo de descanso, y si hay alguna hora extra, complementaria o extraordinaria a compensar. En WOFU también tiene la posibilidad de crear informes personalizados. Existía antes, de 2019, aquel informe del registro de horas, que aunque no estaba en ningún sitio, era lo habitual, ¿no? Y lo más ajustado a la práctica diaria de las empresas. Y ese modelo también lo tenemos en WOFU, más o menos un similar, ahora que hemos modificado todo el apartado de informes, pero también tenemos la posibilidad de crear informes personalizados. Nosotros lo que recomendamos es el nombre del trabajador, el departamento responsable, los fichajes, el total de horas, si tiene algún tipo de categorías adicionales de extras, extraordinarias, a compensar o lo que sea. Porque cada empresa se puede crear dentro de la plataforma todas las categorías que quiera, ¿no? Pueden ser bolsas de horas que se categorizan automáticamente o lo que sea. Y con eso ha sido suficiente para todas las inspecciones que hemos recibido, que han recibido nuestros clientes durante este tiempo. Exacto. Bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo, nos quedan algunas preguntas. Prometemos contestarlas, prometo contestarlas todas. Durante la mañana de hoy recibiréis un mail pues, desde el equipo legal de WOFU, que intentaremos ayudarles. Tenemos un montón de preguntas, estamos súper agradecidos porque eso significa que os ha interesado el webinar. Algunas son bastante interesantes. Las compartiremos también junto con el vídeo que recibiréis de la grabación del evento de esta mañana. Agradecerte, Omar, tu tiempo, tu disposición y tu ayuda, tu experiencia, tus conocimientos, que también nos aporta un poco de luz, porque aunque han pasado 4 años, hay muchos que aún pues no controlamos estos pequeños detalles que son los que marcan un poco la diferencia y que es lo que intentamos transmitir en estas sesiones que vamos haciendo de manera recurrente. Ya sabéis que tenéis la WOFU Academy y que por ahí nos vais encontrando cada mes para hablar de diferentes tipos, diferentes temas que puedan resultar de interés. Así que muchísimas gracias a todos. Recibiréis toda la información con la grabación de este vídeo y también las respuestas a las preguntas que nos han quedado pendientes. Y nuevamente, Omar, muchísimas gracias. Y A vosotros. Muchísimas pronto. gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer, Dios, como siempre.